Buenos días, hermanos. Soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Le doy gracias a Dios que puedo estar otra vez con ustedes y también darle gracias a Mark Ballesteros, que estuvo predicando la semana pasada. Fue un mensaje excelente, Marcos. Muchas gracias. También les quiero decir que estoy encantado de estar con ustedes otra vez. A mí me encanta predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Que la adoración a Dios incluye la palabra de Dios. Entonces este día empezamos con nuestra adoración. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Bienvenidos, iglesia, es un placer poder hablarles otro domingo. Antes de que tengamos nuestro tiempo de adoración, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la facilidad que tenemos de juntarnos por este medio. Gracias porque podemos alabarte y cantar todos juntos, no importando en dónde estemos. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a recordar que tenemos que adorarte en todas las áreas de nuestra vida, que no solo es de cantarte en domingo, sino que también tiene que ser reflejado en cómo amamos a todos los demás y en cómo llevamos nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor y tu gracia constante en nosotros. Gracias porque nunca nos dejas y porque sigues tratando de enseñarnos a ser más como tú, Señor. Te damos gracias por todo, te amamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Stars above, galaxies all in motion. Praise Him, you thunderclouds, ringing
sing praise. Let everything that breathes, let all the earth proclaim. Great is the Lord our God. Praise Him forever. Let all that is within me magnify His name. Great is the Lord our God. Praise Him forever. Praise Him forever. Hear the holy one. Hear the holy one. Hear the holy one. Praise Him forever.
breaks the power of sin and darkness, whose Son is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Ah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. In my heart, there's a fire burning, a passion deep within my soul. No
not snowing down, not growing cold. An unquenchable flame that keeps burning brighter. A love that's blazing like the sun, for who you are and what you've done. So as the fire is raging on, so your praise becomes my song. The whole earth is filled with your glory, Lord. Angels and men adore. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. From the ends of the earth to the heights of heaven, your glory, Lord, is far and wide. Through history you reign on high. From the depths of the sea to the mountain summit, your power, Lord, it knows no bounds. A higher love cannot be found. So let the universe proclaim your great power in your great name. The whole earth is filled with your glory, Lord. Angels and men adore. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. The whole earth is filled with your glory, Lord. Mountains bow and oceans roar. Creation longs for what's in store. And may you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. Buenos días. Me da gusto estar con ustedes otra vez. Me encantó la adoración a Dios, que es una de las muchas razones por qué existimos. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Una de las cosas que quiero que comprendan es de que yo tengo muchas cosas que me gustan, pero hoy es un día muy especial para mí. Porque después de esperar tanto tiempo, con ansiedad, hoy es el primer día de fútbol americano de mi universidad, que es Arizona State. Y es un gran placer de verlos jugar. Y nomás quería compartir eso con ustedes. Ahora empezamos con el sermón. Estamos predicando todavía del capítulo 1 de Romanos. Y aquí es donde empezamos a ver cómo Pablo empieza a explicar todas las perspectivas de la salvación. Entonces vamos a leer juntos. Al terminar de leer voy a orar y luego empiezo con la explicación de la palabra de Dios. Leamos juntos. Estoy en Romanos 1 del 18 al 20. Romanos 1 del 18 al 20.
Y así nos dice, hay que leer juntos. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo de que nadie tiene excusa. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos porque tú eres grande y poderoso. Gracias por salvarnos. Ayúdanos ahora a entender todo el proceso de tu salvación, mi Dios. Cómo tú interveniste en las vidas de toda la humanidad y específicamente en la mía, mi Dios, para hacernos reconocer la necesidad que tenemos de ti, mi Dios. Ayúdanos a ser fijos en nuestro camino, caminar bajo tus leyes, tus reglas y tu amor, mi Dios. Hoy abre nuestros ojos y nuestras mentes a ver la necesidad que tenemos de ti y también cómo tenemos que amar a nuestro prójimo para llevar tu evangelio a todo el mundo. Gracias por todo lo que nos das, mi Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Hace unos años, cuando estaba yo joven, un poquito antes de entrar al seminario, tuve un trabajo en un taller de mecánica. Y aprendí mucho en ese taller, mucho. Pero probablemente la cosa más importante que yo aprendí es cuando el jefe, el dueño del taller me dijo, Daniel, algo que siempre tienes tú que recordar cuando se trata de un carro es de que nunca dejes que tu carro se caliente. Le dije, sí, eso es lo más importante. Un motor no se debe de calentar. Y un motor que se empieza a calentar tiene un problema. Y dice, entonces tú tienes que prevenir el problema y si empieza a ocurrir tienes que buscar qué es el problema. Me dijo, algo que tú tienes que hacer es cada 2 años, cámbiale el termostato y las mangueras que tienen que ver con mantener el motor frío, porque es esencial para todos los carros. Dice, cuando compras un carro nuevo, esas mangueras son un poco más buenas, aguantan un poquito más, no, mucho más, dice. Ya cuando las compras ya en las tiendas de partes, esas no son tan buenas. Entonces por eso te digo, cada 2 años tienes que hacer un cambio a todo el sistema que mantiene el motor frío. Dice, si se te empieza a calentar, tienes que evaluar muchas cosas. Primero es de si tienes suficiente líquido. Y no solo le eches aguas, tienes que mezclar el líquido que mantiene todo frío con agua y ponlo en el rallador. Otra cosa que tienes que revisar son las mangueras y definitivamente tienes que revisar el termostato. Si tú no lo puedes hacer, llévalo a un mecánico que te haga todas esas cosas. Dice, pero tienes que buscar el origen del problema de por qué un carro se calienta. No lo manejes hasta que encuentres el problema. Y eso siempre se me quedó en mi cabeza. Y yo es lo que hago cada 2 años. Trato de cambiar todo ese sistema, igual como mantener la batería y otras cosas de un carro. Pero hay que comprender que esa enseñanza es una enseñanza que podemos usar universalmente. Siempre como seres humanos, cuando tenemos un problema, tenemos que buscar el origen del problema. ¿Qué causó ese problema? Primero tenemos que buscar perdón y tener arrepentimiento de lo que hicimos, pero tenemos que resolver el origen del problema. A veces es necesario buscar a un consejero, preferible un consejero cristiano que nos ayude a buscar el problema, pero a veces nosotros mismos lo sabemos claramente qué es. Solo no le hacemos caso. Ahorita cuando empezamos aquí a estudiar esta parte de Romanos en el primer capítulo, es lo que Pablo empieza a explicar. Recuerden, en el último sermón, Pablo nos dio una lección donde nos presenta el tema de toda la carta de Romanos. Y toda la carta de Romanos tiene que ver con el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús que tiene el poder para salvarnos y revela su justicia. Entonces de repente en estos versos
estamos pensando que a lo mejor Pablo va a empezar a hablar más sobre lo que nos acaba de decir, pero parece que cambia de dirección. Nos lleva de una manera diferente y nos presenta la ira de Dios en contra de la maldad. Pero si lo vemos, no es un cambio, sino que Pablo está haciendo lo que le expliqué, de que Pablo nos lleva al origen del problema, que es el pecado de la humanidad. Pablo nos lleva al núcleo del problema que existe entre hombre y Dios. Pablo nos está explicando que para comprender la revelación de la justicia de Dios, debemos volver al problema original. Necesitamos comprender la naturaleza malvada de la humanidad antes de comprender la justicia de Dios. Cuando comprendemos el problema que nosotros tenemos, es más fácil entender la necesidad que tenemos en Dios. Así como se revela la justicia de Dios, también se revela su ira. Y ambos son iguales de importantes. Muchas veces cometimos el error de no presentar completamente toda la persona que es Dios. De que tal como perdona, tal como ama, también tiene ira y castiga. Y porque no presentamos completamente quién es Dios, causamos problemas a algunos creyentes que empiezan a tener ideas de que Dios solo está envuelto en lo bueno, que nosotros percibimos como bueno en la vida. Y tenemos que comprender, tal como las cosas buenas que ocurren en esta vida, las cosas malas también son de Él. Y no estoy hablando del pecado, sino las cosas que nosotros percibimos como malas, que es cuando Dios nos está moldando a ser mejores cristianos. La ira de Dios es una forma especial de una de las acciones de Dios. Es mucho más que el estado temporal del enojo que nosotros tenemos. La ira es más como la condenación de Dios en contra de su creación. Así como su ira trajo el fin a Judá al usar al imperio babilónico como conquistadores. ¿Recuerdan lo que pasó? El pueblo de Dios, Israel, que era la parte norte del país, ya había sido conquistado por los asirios, y Judá quedó como la última tribu de justicia, y también cayó en el pecado y al olvido de Dios. Y es cuando Dios, su ira, levantó un imperio de no hombres que lo seguían a él y los trajo en contra de Judá, y ellos conquistaron al pueblo de Dios. Ahí es donde, si usted recuerda, es donde se llevaron a Daniel a Babilonia para que fuera uno de los consejeros del rey en Babilonia. Pero ese es un gran ejemplo de cómo la ira de Dios es muy real en el mundo que nosotros vivimos. La ira de Dios viene en contra de aquellos que reprimen la verdad, nos dice aquí. Vivimos en un día donde la verdad es justificada por muchas mentiras. Acabamos de terminar aquí en Estados Unidos una elección donde había muchas mentiras dadas por los candidatos, y mentiras serias. Entonces vemos que esas mentiras fueron para manipular el voto de ciertas personas. Entonces justifican llegar a ganar, y ganar es lo más importante, y no importa que digan mentiras. Cuando se trata de la iglesia, la mentira es seriamente juzgada por Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de justicia que dicen la verdad. Como un amigo me decía a mí, hay que decir la verdad aunque nos duela mucho. Para suprimir la verdad, primero se debe de tener conocimiento de la verdad. Es muy importante que entendamos eso, de que
Dios a nosotros los elegidos nos hace entender las mentiras de este mundo. Pero lo que explica aquí Pablo, que los humanos tenemos conocimiento de Dios en general. Dios se reveló a sí mismo a través de su mundo que Él creó. Las cualidades invisibles de Dios se revelan en toda la humanidad. La revelación natural de Dios hace a la humanidad culpable. La clara revelación de Dios nos mueve a buscar la verdad de Dios. Nos dice que se revela por su creación. Y eso sí nosotros podemos comprender un poquito. Y hasta gente que no sigue a Dios en este momento entiende las mismas cosas. A veces yo he oído a gente pues que no están ni aquí ni allá, creen en Dios, pero no están seguros quién es Dios. Si van a un lugar de la creación de Dios, por ejemplo el Gran Cañón aquí en Arizona, ven ese cañón inmenso y no tienen más que la opción más que decir de que el creador de esto es más inmenso que esto. La naturaleza es un simple ejemplo, nos revela quién es Dios. Y lo vemos con los animalitos. La otra vez se cayó un pajarito bebé del nido. Y yo vi como los papás se bajaban y estaban en defensa, tratando de figurar cómo iban a subir el bebé otra vez al nido. Lo vemos en la naturaleza. El amor, pues no se puede decir amor porque son animales, pero cómo cuidan de ellos mismos. Son ejemplos bien sencillos, pero que nos habla de la naturaleza de Dios, de quién es Él, cómo Él trabaja en este mundo. Pablo quiere que entendamos que ese es el centro del problema del hombre con Dios, que el pecado nos hace llegar al momento donde, motivados por defendernos nosotros mismos, llegamos a un punto donde echamos mentira de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios siempre va a existir. Y todo hombre o mujer que busca del reino de Dios, lo primero que busca es la verdad de Dios. El centro del problema entre Dios y la humanidad es la maldad del hombre. La ira de Dios no es una reacción emocional como los actos caprichosos del ser humano. Nosotros nos enojamos por variedad de cosas. A veces nuestros enojos son justos. Si vemos, por ejemplo, injusticia en frente de nosotros y reaccionamos en enojo y vamos en defensa, ese enojo es correcto. Pero la mayoría de los enojos no se basan en eso. La mayoría del enojo que sufre el ser humano es que no agarra lo que él quiere, no recibe lo que él quiere y se enoja. Y a veces quiere forzar que otras gentes piensen como él y hagan como él para el servicio de él. Y se enoja si no ocurre así. Dios no es así, no es como un ser humano que es caprichoso. La ira de Dios es un acto de la voluntad de Dios en su gobierno soberano. Él es el jefe y está encargada de toda la humanidad, de todo el mundo, y todo ocurre bajo su dirección y nada más. Y ahí es donde existe la ira de Dios. La ira de Dios revela que Dios interviene y está activo en la historia de la humanidad. Si usted lee la Biblia, es exactamente lo que explica. La Biblia explica cómo el Dios Todopoderoso toma el tiempo para meterse en las vidas de los seres humanos y hacer un cambio, no solo para ellos, pero para generaciones que vienen después de ellos. Y vemos que la interacción de Dios con sus hijos nos lleva a un lugar mejor. Definitivamente no podemos comparar la ira de Dios con la ira humana. Dios no es reaccionario, ni está motivado por el ego, no es egoísta,
ni busca interés propio. Que eso es lo que hace al ser humano seguir ese enojo, esa ira. Nuestro Dios es muy diferente a los dioses paganos que buscaban egoístamente su satisfacción. Si usted lee las historias de los dioses paganos, el ser humano tenía que hacer un montón de tonterías para traerle satisfacción a esos dioses. Dios es muy diferente. El único Dios que existe en este mundo, el Todopoderoso, demanda obediencia a sus leyes. Y son leyes criadas para protegernos a nosotros mismos y proteger a la comunidad, a veces de nosotros mismos. Y algo que ha pasado en el día moderno es de que mucha gente, hasta en nuestras iglesias, no ve y reconoce la autoridad de Dios. El mayor peligro del mundo moderno es que rechazamos la ira de Dios. Creemos que no va a llegar, que no va a ser un cambio drástico en nuestras vidas. Si nos ponemos a evaluar a nuestro país aquí en Estados Unidos, yo no he escuchado a un grupo de gente que sea tan llorones. En nuestra convención se creó un sistema que políticamente trata de influenciar al gobierno. Y a mí se me hace que es completamente en contra de la Biblia. Porque tenemos que defender nuestros derechos religiosos. Perdón, mis hermanos. Dios no vino aquí a defender nuestros derechos religiosos. Si fuera así, su evangelio fuera un evangelio revolucionario que llevara a la gente revolución a cambiar gobiernos. Y así no fue. Su evangelio fue revolucionario al individuo a cambiar su corazón, a cambiar en la manera que habla, a cambiar en la manera que ve a otro ser humano. Y es revolucionario porque está basado no en el ego de la persona, sino que está basado en el corazón del Salvador que vino a morir por nosotros. Y es una gran diferencia. Y no tenemos que creer que no existe. Esa es la razón por la que no tenemos elección sobre cómo ver a Dios. En el día moderno en nuestras iglesias todo el mundo dice, pues déjalo que crea así. ¿Para qué te causas problemas? ¿Para qué buscas conflicto? No, mis hermanos. Uno no busca conflicto. Pero Dios mismo se revela de cómo Él debe ser adorado, cómo uno debe de servirle, cómo uno existe bajo su reino. Y cualquier persona que esté fuera de esa idea está cometiendo pecado contra el reino de Dios. No tenemos la opción de elegir el Dios que nosotros queremos. Es un gran problema moderno. Déjalo que piense así. Déjale su opinión, es su opinión. No. En el reino de Dios, nuestra opinión es irrelevante. Nosotros no somos motivados por las cosas que están en nuestro corazón personal, sino son motivados por el corazón de Jesús, que reemplaza este corazón mecánico y pone un corazón de carne en nosotros, que recuerda que amar a nuestro prójimo es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas. Dios nos revela cómo debe ser visto y adorado. Si su visión de Dios y su adoración de Dios no es bíblica, usted está equivocado. Nomás recuerden, ahorita que estamos hablando de la ira de Dios, cuando estaban moviendo la arca del pacto y se iba a caer, y el hombre fue a tocarla para que no se cayera, ¿qué le pasó al hombre? Ese hombre murió porque la ira de Dios cayó sobre él. Porque había reglamentos a quién podía mover el arca y cómo mover el arca.
porque eso es su placer y su deseo. Usted puede decir, pues es injusto. Él estaba tratando de rescatar al arca. No, mis hermanos. Dios no necesita rescate de la humanidad. Nunca. Nunca. Es al revés. El hombre necesita rescate de Dios. Y que no se nos olvide eso. Nunca. Nunca que se nos olvide eso. Él es el Dios y nosotros no somos el Dios. Él demanda, Él pide, nosotros obedecemos. Usted no tiene la opción de crear su propia versión de Dios, que su papá, que su pastor, que su hermano le enseñó. Si se fue enseñada falsamente, usted tiene que ajustarse a la realidad. Porque aunque usted no lo crea, Dios es más importante que su viejito, que su viejita, que su pastorcito adorado. Dios es número uno. Y Él requiere que uno lo siga a Él como Él demanda ser seguido. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de Dios para que coincida con la revelación bíblica de Dios. Si usted ha cometido un error en la manera que sigue a Dios, aquí está. Aquí está. No tiene que buscarlo en un lugar apartado y no es un misterio, es revelado. A mí no me gusta cuando la gente dice Dios trabaja misteriosamente. No, Dios trabaja directo con el ser humano. Dios demanda directo al ser humano. Dios da instrucciones directas al ser humano. Un milagro de Dios no es misterioso. Es la bondad de Dios en nuestras vidas. Entonces les pido, mis hermanos, ahorita que estamos empezando a hablar sobre el pecado humano más detalladamente, que empiece a ver usted quién es el jefe. Solo hay uno en este mundo. Solo uno. Y no es el pastor, no es el diácono, no es una líder nacional, es Dios mismo. Y la ira de Dios existe y cae sobre de aquellos que violan su verdad. Tenga mucho cuidado en cambiar las palabras de Dios para su beneficio, porque ahí hay peligro. Ya sé que suena un poco fuerte y duro, pero así es nuestro Dios. Él demanda todo de su forma. Y lo más pronto que nos sometamos a esa autoridad, lo más pronto que vivimos una mejor vida en este mundo. Los quiero mucho, mis hermanos. Voy a estar orando por ustedes esta semana. Oren ustedes por mí. Este martes y miércoles vamos a empezar estudios bíblicos por Zoom. Mañana en la tarde les voy a mandar los links, porque no sé cómo se dice link en español. El martes va a ser en inglés, el miércoles va a ser en español. Y vamos a empezar un estudio sobre los hechos. Ahorita más va a haber inglés y español. Y la semana que viene voy a empezar con los niños y jóvenes para tenerles un estudio a ellos. Entonces estén esperando esa información. Pasen un buen día y ahora esperamos la oración final. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Espero que hayan tenido un buen tiempo para adorar a Jesús y para entender su palabra más, para ponerla en práctica cada día. Ahora vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Aunque no estemos juntos, Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra y poder adorarte, Señor. Nosotros sabemos que todo está en tus manos y que esta pandemia o lo que pasa con este mundo, todo está en tus manos y todo es parte de tu plan. Y sé que nos proteges y que nos amas y que nunca nos dejarás solos, Padre. Te pido que le des paz y
y alegría a todo aquel que ha perdido a alguien en su familia o que está pasando un mal parche de su vida. Padre, te pido que siempre nos protejas y de que tengas en cuenta a aquellos que nos hacen mal. Que le tengas tu misericordia, Dios. En tu nombre yo oro. Amén.